Romanos capítulo 6, vamos a leer los versículos 6 al 14. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, versículos 6 al 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El tema que vamos a estar considerando se titula Libres en Cristo. Libres en Cristo. Imaginemos por un momento, hermanos, a un hombre que nació en la esclavitud. Nació en la esclavitud. Es criado como esclavo, entrenado como esclavo. Todo lo que conoce en la vida es la esclavitud. Toda su vida. Ahora imagine que un día ese esclavo se vende en una subasta de esclavos. Es comprado por un hombre amable que inmediatamente, luego que ha pagado el costo, entrega al esclavo los documentos que le declaran libre. Es decir, este hombre compró su libertad. Bueno, yo puedo imaginar a ese esclavo regocijándose por su libertad, corriendo entre la multitud, agitando sus papeles en el aire y grita: por fin soy libre. Por fin, gracias a Dios, por fin soy libre. Sin embargo, cuando todo el mundo sigue con sus propias actividades, el que había sido esclavo se tranquiliza, se calma de la emoción y mira que el hombre que lo vendió como esclavo comienza a recoger sus cosas para irse a casa. De pronto el hombre que fue vendido y que ahora es libre, pues voltea hacia todos lados y no sabe qué hacer. Y entonces se va tras aquel hombre y le habla y le dice: ¿qué hago? ¿Puedo ir con usted? Y entonces el hombre le dice: ¿pero cómo vas a venir conmigo si ya no eres mi siervo? Ya eres una persona libre. Eres libre y ya no tienes que trabajar para mí. Y entonces el que había sido esclavo le responde: yo sé que este documento dice que soy libre, pero no sé hacer otra cosa que ser un esclavo. No sé hacer nada más. Lo único que sé es trabajar y vivir como esclavo. Te voy a seguir y te voy a continuar sirviendo. Voy a continuar bajo tu potestad como esclavo. Bueno, el antiguo dueño acepta con gusto. Y cuando nosotros vemos esta historia, pues sin duda alguna que nos preguntamos, o más bien podríamos decir que ese hombre hizo una tontería. Todos estaríamos de acuerdo en que se equivocó. Si pudiéramos entrar en la historia, ¿verdad?, le diríamos al esclavo: oye, ¿qué te pasa? No, ¿cómo te vas a esclavizar otra vez? Es una tontería lo que estás haciendo. Eres un hombre libre, puedes vivir como un hombre libre. Bueno, aunque parezca una tontería, hermano, esa historia, lamentablemente es algo que ocurre muy a menudo.
Porque aunque digamos que eso no puede ser posible que suceda, que un hombre que haya sido liberado de esa esclavitud, luego regrese a ella, decimos eso no puede ser posible. Sin embargo, les puedo decir con toda certeza que exactamente eso ocurre muy seguido en nuestro entorno. El Señor Jesucristo prometió liberarnos de la esclavitud del pecado. Incluso Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo pagó un alto precio para lograr nuestra redención, para lograr nuestra liberación, para que ya no estemos bajo la potestad, bajo la esclavitud del pecado. Sin embargo, a pesar de que hay muchos que han recibido esa libertad, y a pesar del gran costo que tuvo esa libertad, aún así siguen en la esclavitud de sus pecados. Como el esclavo de esa historia, ellos tienen en sus amos a quien seguir. Ellos ya son libres y aquí están los documentos de la libertad que hemos recibido. Aquí están. Pero a pesar de tener eso, de tener en sus manos los documentos de la libertad, siguen viviendo como esclavos. Así que eso ocurre muy seguido, hermanos. Para aquellos que todavía se sienten atrapados en sus pecados, este pasaje que hemos leído nos ofrece ayuda para quienes siguen ahí esclavizados. Cada cristiano debe entender que ha sido librado del poder del pecado. Necesitan comprender esa verdad, necesitan aceptarla. Noten que las dos primeras palabras que utiliza aquí el texto que hemos leído tiene que ver con saber algo. Dice el versículo 6, sabiendo esto. Sabiendo esto, dice el versículo 6. Estas palabras describen no solamente un conocimiento intelectual, sino el conocimiento propio de la experiencia personal. Cuando Pablo dice en el versículo 6, sabiendo esto, se refiere al conocimiento intelectual y también a la experiencia personal. Por tanto, hay verdades aquí que debemos conocer, que debemos entender y que debemos aceptar a cabalidad para poder gozar de la libertad que Cristo nos ha dado con su preciosa sangre. Quienes no han aprendido ni entendido ni aceptado estas verdades, no podrán estar viviendo en plena libertad. No podrán evitar vivir como personas derrotadas, como personas miserables, como personas vencidas, si no aceptan estas verdades, si no aceptan lo que dice aquí el apóstol Pablo. No podrán evitar la miseria y la derrota de la esclavitud del pecado. Pero eso no tiene que ser así. Usted ha sido liberado por el Señor Jesucristo, ha sido eternamente liberado del poder del pecado, y estos versículos nos dicen cómo vivir esa libertad. Así que vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de los que son libres en Cristo. Libres en Cristo. Vamos a comenzar en el versículo 6. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice ahí la Escritura: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Los libres en Cristo, hermanos, son libres de su pasado. Pablo nos está diciendo aquí que cuando somos libres en Cristo, somos libres de nuestro pasado. ¿Cuál es nuestro pasado? Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ahí está nuestro pasado. Nuestro pasado es este viejo
hombre. Este viejo hombre nos representa como pecadores. Este viejo hombre es el tipo de persona en quien reina el pecado. Las Escrituras nos dicen, hermanos, que este viejo hombre tenía que ver con toda clase de prácticas pecaminosas y engañosas. Por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 9, Colosenses capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo dijo: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Como vemos, este viejo hombre es mentiroso. Dice Pablo: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Este viejo hombre es mentiroso y además es activamente perverso. Dice Pablo al final de Colosenses 3:9, habiendo despojado del viejo hombre, ¿con qué? Con sus hechos. Hay cosas que este viejo hombre hace. Es activamente perverso. ¿Cuáles serán esos hechos? Bueno, los hechos de este viejo hombre están descritos en el contexto en el versículo 5, los cuales tienen que ver con fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esos son los hechos de este viejo hombre. Y además de estas cosas, el versículo 8 agrega la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y toda clase de palabras deshonestas. Esos son los hechos del viejo hombre. Ese es nuestro pasado. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 22, Efesios capítulo 4, versículo 22, Pablo dice que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre es un vicioso. Está viciado conforme a los deseos engañosos. En los versículos 17 y 18 de Efesios capítulo 4, Pablo también dice que este viejo hombre vive de acuerdo a la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. En semejante caso, en semejante condición, dice Pablo que este hombre es ajeno a la vida de Dios. Y dado que su corazón está endurecido, vive en total ignorancia de la voluntad del Señor. Ese es nuestro pasado. Así éramos nosotros. Ese es nuestro pasado, nuestro viejo hombre. Nuestro pasado, hermanos, está marcado y manchado por toda clase de palabras mentirosas, de hurtos, de palabras corrompidas, de amargura, de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia y de toda malicia. Nuestro corazón era albergue de toda clase de sentimientos enfermizos, tales como el odio, el rencor y la venganza. Nuestro pasado, hermanos, es de una persona que vive en total y plena o absoluta obscuridad. Ese es nuestro pasado, hermanos. Ahora, regresando a Romanos capítulo 6, en el versículo 6, sobre nuestro pasado, además de este viejo hombre, dice el apóstol Pablo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado. Nuestro pasado está representado por el cuerpo del pecado. Esa expresión, hermanos, que es una expresión retórica, el cuerpo del pecado es una expresión retórica que ilustra el instrumento con el cual servimos al pecado. Todo esclavo usa cada uno de sus miembros para servir a su amo. Todos los esclavos hacen eso. Todo esclavo usa cada parte de su cuerpo, todos y cada uno de sus músculos. Todos y cada una de sus funciones mentales están al servicio de su amo. Le pertenece en su totalidad. Cuando una persona tiene un esclavo, le pertenece hasta el último cabello del esclavo. Esto nos enseña que sea que sirvamos al pecado o sea que sirvamos a Dios,
nuestro cuerpo, nuestra mente y todo nuestro ser, todo está involucrado en ese servicio, sea para Dios o sea para el pecado. No se puede servir al pecado con el cuerpo y a Dios con el alma. No se puede hacer eso. No podemos ser instrumentos de maldad y al mismo tiempo pretender servir a Dios solamente con nuestro espíritu. No se puede, hermanos. Por el contrario, cuando servimos al pecado con nuestro cuerpo físico, al mismo tiempo lo estamos sirviendo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces nuestro pasado está íntimamente involucrado en el pecado. Nuestra carne y nuestro espíritu estaban rendidos a la iniquidad. Lo aceptemos o no, lo reconozcamos o no, ese era exactamente nuestro pasado. Sin embargo, Pablo dice que hemos sido libres de nuestro pasado. Eso es lo que está diciendo ahí en los versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ven? Somos libres de nuestro pasado. Hay dos cosas importantes a tener en cuenta aquí. En primer lugar, el objetivo de la crucifixión. ¿Cuál es el objetivo de la crucifixión? Muchos podrían pensar que el objetivo de la crucifixión es producir sufrimiento, causar mucho sufrimiento. Pero ese no es el objetivo de la crucifixión, hermanos. El objetivo de la crucifixión nunca fue producir sufrimiento extremo, sino producir la muerte. Ese es el fin. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. El objetivo de la crucifixión no fue para producir dolor, sino para producir muerte. En segundo lugar, la persona crucificada no puede crucificarse a sí misma. ¿Ya se fijaron? Dice ahí el pasaje. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. No se crucificó él mismo. Porque de hecho nadie puede crucificarse a sí mismo. Yo no puedo crucificarme a mí mismo, hermanos. No puedo hacerlo. Hágalo usted. Vaya a su casa, ponga una cruz ahí y crucifíquese usted mismo. No se puede. No se puede, es imposible. La crucifixión siempre debe ser infligida por otro. Siempre. Yo no puedo crucificarme a mí mismo, pero para ser salvo, debo ser crucificado. Y es lo que está diciendo Pablo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, la crucifixión de Cristo apuntaba a algo, que íbamos a padecer aquellos que quisiéramos el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué no murió fusilado? ¿Por qué no murió decapitado? ¿Por qué no murió de otra manera? ¿Por qué crucificado? Porque esa cruz y lo que acontece en esa cruz y lo que viene después de la cruz representaba algo que íbamos a experimentar cada creyente, cada persona. Por ejemplo, teníamos que experimentar la muerte, no el sufrimiento, hermanos. Yo cometo pecado y sufro mucho, hermanos, pero eso no me libra de mis pecados. Puedo sufrir mucho, puedo lamentarme mucho, puedo golpearme incluso el cuerpo, ¿verdad? Por el pecado. Ay, soy un pecador, me voy a golpear, voy a hacer ayunos, no voy a dormir. Pero eso no resuelve el asunto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que morir
para lidiar, para terminar con esa influencia, con ese viejo hombre. Nada me sirve torturarlo, de nada me sirve golpearlo, de nada me sirve los ayunos, las reglas, las leyes, etcétera. No, de nada me sirven las cadenas para controlar este viejo hombre. Lo que tengo que hacer es matarlo. La crucifixión no tenía el propósito de torturar, de sufrir. No, tenía el propósito de matar. Porque eso era necesario. Nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, si el viejo hombre ya fue crucificado y el cuerpo del pecado ha sido destruido, eso significa que no hay razón ni justificación alguna para seguir viviendo en el pecado, hermanos. Nos engañamos a nosotros mismos. Somos torpes cuando queremos justificar algún pecado. Cuando queremos explicar la razón de un pecado, hermanos. No hay razón, no hay justificación. Por eso, ante esa verdad, dice el versículo 11, vean lo que resulta de esas verdades. Cada cristiano debe considerarse muerto, dice ahí, considerados muertos al pecado. Considérense muertos. Al ser crucificado, el cuerpo del pecado es destruido, pero si yo no estoy convencido de eso, ¿cómo me voy a considerar? Si yo no estoy convencido de que he sido crucificado, de que el cuerpo del pecado ha sido destruido, si yo no tengo ese entendimiento, hermanos, si yo no tengo ese discernimiento, si yo no estoy convencido de esa verdad, si no la acepto, si no la entiendo, entonces me voy a considerar vivo. ¿Usted está vivo? Usted, quien quiera que sea, como quiera que se llame, donde quiera que usted viva, usted está vivo. Si usted se considera vivo, entonces fácilmente va a caer en las garras del pecado. Cualquier cristiano que se considera vivo va a ser vana la cruz de Cristo. Hermanos, la cruz tuvo un propósito: que nuestro viejo hombre fuera crucificado también. Pero si yo no me considero muerto, entonces en vano murió Cristo. Vana es su muerte, vana es su crucifixión. Y ese es el gran problema por el que muchas veces atravesamos y en el que fracasamos. El pecado nos domina y haremos todos aquellos hechos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque no nos estamos considerando muertos al pecado. Hermanos, necesitamos aceptar la verdad de nuestra liberación. Necesitamos aceptar los efectos de la muerte de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos aceptar el poder del Evangelio en nosotros. Y aceptando esas cosas debemos considerarnos muertos al pecado. Yo debo de sumar. Cristo murió y Él fue sepultado y resucitó, y yo he sido crucificado juntamente con Él, y el cuerpo ha sido destruido, yo he sido muerto en ese lugar. Entonces, ¿cómo me considero? Sume todo eso, me considero muerto al pecado. Esa debe ser mi consideración, mi resultado final. Pero cuando no es así, hermanos, entonces hay problemas. Así que pregúntese, ¿se considera usted muerto al pecado o no? Esa es toda la cuestión. Debo hacerlo, debo considerarme, es lo que dice Pablo ahí, consideraos, dice el versículo 11. Vosotros, ustedes, no lo va a hacer Dios. Dios no va a meternos esa verdad a la fuerza y darnos entendimiento, no, hermanos. Nosotros tenemos que sumar las evidencias, tenemos que sumar los hechos y considerarnos muertos al pecado por esos hechos. Por causa de esos hechos.
Debo hacerlo, pues si no lo hago, entonces nunca podré ser libre, nunca. Siempre voy a estar viviendo en derrota y en miseria y voy a ser un miserable toda mi vida. Consideremos el pensamiento completo de Efesios 4, 20 al 24. Vean lo que dice Pablo y entonces puedan darse cuenta que lo que estoy diciendo es la pura verdad. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Fíjense lo que dice Pablo. Vean, razonen esto que está aquí, recíbanlo en su mente. Mas vosotros no habéis, ¿qué cosa? Aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué cosa? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Hacia dónde vamos, hermanos? ¿Hacia dónde nos lleva Efesios 4, 20 al 24? ¿Hacia dónde nos lleva la consideración? Hacia nuestra mente. Hacia nuestra mente. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que aceptar, recibir la verdad enseñada por Cristo. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros. Renovaos es algo que yo tengo que hacer. Vestirme del nuevo hombre es algo que yo tengo que hacer. Despojarme del viejo hombre es algo que tengo que hacer. Ven, son cosas que yo tengo que hacer. Tengo que despojar, tengo que renovarme, tengo que vestirme, es algo que yo tengo que hacer. Y todo está aquí, todo va aquí, a nuestra mente, a nuestro corazón. En Gálatas 5:20 dice, pero los que son de Cristo, Gálatas 5:20, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ven? ¿Qué es lo que han hecho los que son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo me considero entonces? Según Gálatas 5:20. ¿Cómo me debo considerar, hermanos? Me debo considerar muerto, porque he crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La idea central en estos versículos es que necesitamos vivir lo que Dios ha hecho. Necesitamos vivirlo. Necesitamos aceptar y vivir todo eso que Dios ha hecho en nosotros. Si lo aceptamos, entonces gozaremos de verdadera libertad. Libres en Cristo, libres de nuestro pasado, libres del viejo hombre, libres del cuerpo del pecado, libre en Cristo. Ahora, regresando a Romanos, capítulo 6, versículos 8 al 10, sobre los libres en Cristo, dice la Escritura, Romanos 6, 8 al 10, y si morimos con Cristo, fíjese bien, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Los libres en Cristo, hermanos, son poseedores de grandes bendiciones. Como libres en Cristo poseemos grandes bendiciones. Por ejemplo, en el versículo 8 se nos dice que somos colocados en un lugar muy especial. Dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Necesitamos entender que así como hemos muerto con Cristo,
también hemos sido resucitados juntamente con Él, vivimos con Él, vivimos junto con Él. Eso significa que estamos en Él. Lo que Él logró con su muerte y resurrección es algo que nosotros también hemos logrado con Él. No sin Él, no aparte de Él, sino con Él. Es lógico que si el cristiano ha participado de la muerte del Señor, también participe de los beneficios de su resurrección. Sería algo incompleto, ¿no? Nada más participar de los beneficios de su muerte y su resurrección, ¿qué? No, nada más es para que Él se levantara de los muertos. No, hermanos, lo que hizo Jesús en la cruz y lo que hizo en la resurrección tenía que ver con nosotros. Yo he sido crucificado juntamente con Él y con Él he vuelto a vivir. Es lo que dice ahí la Escritura. Pero eso no para ahí. Pues si el Señor fue transformado después de su resurrección, porque Él fue transformado, hermanos. ¿Cómo aparecía a sus discípulos, estando cerradas las puertas, estando ellos ahí sentados y Él aparecía en medio? Eso solamente es posible con una transformación. Su vida era una vida nueva. No era como la que siempre había traído cuando estuvo aquí en la tierra durante 33 años, donde sudaba, donde sentía hambre, sentía dolor, donde si estaba aquí no estaba allá. Pero cuando resucitó entre los muertos, hermanos, fue transformado, ya no sudó más, ya no sangró más, y podía estar donde Él quisiera estar. Su vida fue transformada, fue una vida nueva, hermanos. Bueno, esta nueva vida nos ha sido dada a nosotros también. Hemos sido crucificados juntamente con Él para que el viejo hombre sea destruido, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Hemos resucitado juntamente con Él. Y así como Él obtuvo una vida nueva, nosotros también tenemos una vida nueva. Una vida transformada, hermanos. Y no me refiero a la vida eterna. No estoy hablando de la vida eterna en gloria, hermanos. Esa es otra cosa, esa es una promesa que tenemos. Yo estoy hablando de una vida nueva ahora mismo. Ahora mismo. Es una que gozamos ahora mismo. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 10 en el versículo 10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida es actual, presente, ahora. Entonces, así como Jesús salió de la tumba para vivir una vida nueva, así también nosotros somos resucitados juntamente con Él. ¿Para qué? Para que seamos el mismo viejo hombre miserable, perverso, putrefacto, amargo y asqueroso. Para que seamos el mismo fumador, el mismo fornicario, el mismo mentiroso, borracho, roñoso, asqueroso y apestoso, pecador, miserable, sin esperanza, lleno de amargura y de maldad. No fuimos resucitados para eso, hermanos. ¿A poco cuando Cristo se levantó de los muertos seguía teniendo el mismo cuerpo imperfecto que tenía? Corrupto que tenía, porque Jesús sentía hambre, ¿o no, hermanos? ¿No sentía sueño? ¿Se acuerdan allá en la barca cómo se quedó, pero bien dormido, hermanos? Vamos, ni los truenos lo despertaban, hermanos. Estaba pero bien dormido. Yo creo que Pedro fue a estrujarlo y decirle, levántate, nos estamos muriendo. Se despertó y dice, pues ¿qué traen? ¿Qué pasa? Rascándose los ojos, así no dejan dormir ustedes. Sintió tristeza, etcétera, todo lo que sentimos como seres humanos, pero cuando resucitó entre los muertos, hermanos, la cosa cambió. Era una vida nueva.
No pretendamos, no nos quedemos con ese pensamiento de que yo vine, obedecí el Evangelio y ya. Ahora voy a hacer todo lo posible por ser un niño bueno. ¿Qué burrada es esa? Ahora voy a ser de los bien portados de la sociedad. Voy a ser políticamente correcto. Voy a hacer todo lo honesto y decente que el mundo dice que eso. No, no se trata de eso, hermanos. No es eso. No somos alcohólicos anónimos. No somos neuróticos anónimos. No, aquí pasa algo maravilloso, milagroso, extraordinario, único. Somos crucificados juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Somos sepultados y resucitamos a una vida nueva. ¿Y qué significa? Significa una vida diferente. Pero necesitamos considerarnos muertos al pecado. Mientras no entre ese pensamiento, imposiblemente va a ser un resultado como el que Dios quiere, hermanos. Vean lo que dice 2 Corintios 5:17. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado de haber aprendido esta lección? Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, fíjese lo que pasa. ¿Qué pasa cuando estamos en Cristo? Bueno, dice Pablo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahí está el viejo hombre. Ahí está el cuerpo del pecado destruido ya. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. El que está en Cristo, todo es nuevo. Criatura nueva, cosas nuevas. Todo es nuevo. Pero tenemos que considerarnos muertos al pecado. Mientras sigamos con esos pensamientos de que no, pues es que todos somos pecadores, todos somos seres humanos, todos somos... ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos convenciendo a nosotros mismos de que todavía seguimos muertos, vivos al pecado, todavía seguimos vivos, el pecado sigue vivo. No, hermanos. Se acabaron las excusas. ¿Sí? Usted tiene que considerarse muerto y convencerse, yo ya he muerto, ya no vivo yo, ya no, soy una nueva criatura. Esa verdad tengo que meterla aquí y dejarla que germine, que dé fruto, hermanos. Cuando somos libres en Cristo, entonces estamos en Él. Estamos en Cristo y sus logros son nuestros logros. Su vida nueva es nuestra vida nueva. ¿Qué otra cosa poseemos en Cristo cuando somos libres? Bueno, versículos 9 y 10 de Romanos 6. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros en Cristo poseemos un modelo. En Cristo tenemos un modelo. Así como Jesús disfruta de la victoria permanente sobre la tumba, hermanos. Ese es el modelo que tenemos de Él. Él gozó la victoria sobre la tumba. Así el cristiano debe disfrutar de una victoria permanente sobre el pecado. En otras palabras, se nos concede el privilegio de vivir una vida victoriosa por el poder de su resurrección. Fíjense qué tremendo, hermanos. Jesús fue clavado a la cruz. ¿Quién fue clavado a la cruz? Jesús fue clavado a la cruz. Él sintió los dolores de los clavos, los latigazos, los golpes, las heridas, y yo estoy siendo crucificado juntamente con Él. Él estuvo en la oscuridad y en la frialdad de la tumba, y yo he estado sepultado juntamente con Él. Él resucitó de entre los muertos y experimentó ese glorioso milagro,
y yo he sido resucitado juntamente con Él. Él recibió una nueva vida y yo también tengo una vida nueva. Tengo el privilegio, hermanos, de vivir una vida victoriosa por el poder de su resurrección. Yo soy consciente, hermanos, de que nuestra experiencia diaria a menudo es diferente a lo que estoy diciendo. Puede que usted sea una persona que ha intentado repentinamente romper con el pecado y día con día vivir para Dios, pero ha fracasado miserablemente una y otra vez y sigue en el fracaso. Sigue derrotado, vencido, miserable y avergonzado. Bueno, si es así la cosa, pues yo lo único que puedo hacer es exhortarle y exhortarnos ¿a qué? A seguir intentando, a continuar. Ay, no, es que yo sí me hice cristiano y sí ahora entiendo todas estas cosas, pero pues ya caí en estos pecados, ya ando como cerdo ahí en el lodo otra vez. Pues ya soy miserable. No. No se quede ahí, no se quede ahí en el lodo. No tiene por qué quedarse ahí. Mejor ármese con este pensamiento que está aprendiendo aquí, agárrelo y hágalo suyo y déjelo que entre y que lo libere de esa esclavitud, que lo libere de esa perdición, que lo libere de esa esclavitud. No tengo por qué estar fracasado, miserable, en esa ruina tan miserable que trajo el pecado sobre mí. No tengo que seguir ahí, no tengo. Puede que no parezca. Puede que no parezca que el viejo hombre está muerto, hermanos. Puede que no parezca que está muerto, parece que está bien vivo y coleando. Pero déjeme decirle una cosa, está muerto. Aunque no parezca, está muerto. Es lo que dice Dios aquí. Aquí lo dijo, Él dice aquí, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Está muerto o no está muerto? Parece que no, pero lo está. Aunque parezca que no, aunque sienta usted que no, aunque usted sienta que ese viejo hombre está vivo y aunque parezca que está vivo, no lo está. No está vivo. Considérese muerto, aunque sienta que está vivo. Aunque parezca que está vivo, considérelo muerto, porque muerto está. Cuando aceptamos y entendemos que hemos muerto con Cristo, entonces estaremos en el camino a la victoria sobre el pecado y sus consecuencias. Déjenme ilustrarles esto que estoy diciendo con una experiencia personal. Cuando yo era niño, hermanos, yo le tenía mucho miedo a la oscuridad, muchísimo miedo, hermanos. Pero ¿sabe por qué me vino ese miedo a la oscuridad? No es que alguien me asustó ahí en la oscuridad, no. Yo me acuerdo que cuando era más niño todavía, escuchaba una canción y esa canción me afectó, hermanos. Duérmete, niño. Duérmete ya, porque ahí viene el coco y te comerá. Válgame, hermano. No, hombre, yo le tenía terror al coco. Yo no sé ustedes. Ahorita el coco como que ya los niños de ahora ya no sé ni quién es. Vaya y pregúntele a un adolescente, ¿tú sabes quién es el coco? ¿Cuál coco? Dice, ¿cuál coco? Pues yo en ese tiempo, hermanos, de mi niñez, pues yo era un niño y mi mamá, pues, duérmete, niño, duérmete ya. Y yo decía, esta mujer me quiere torturar, o sea, estaba muerto de miedo, ¿cuál sueño? Hasta el sueño se me iba. Yo no sé qué pensaban las mamás, ¿verdad? Duérmete, niño, duérmete ya, que ahí viene el coco y te comerán. Hombre, yo ya lo sentía ahí en las patas, hermano, ya sentía el coco ahí. Entonces yo volteaba a la oscuridad y veía y decía yo, ahí está el coco. Pues así crecí.
Y yo le tenía miedo a la oscuridad, hermanos. Pero yo siempre fui muy curioso y cuando ya estaba un poquito más grande, investigué quién era el coco. Y resulta que no existe, hermanos. No existe el coco. Es una canción que alguien inventó, pero no existe. ¿Cómo es el coco? ¿Cómo es? ¿Negro, blanco, chaparro, gordo, alto? ¿Tiene forma física? ¿Tiene cabello? ¿No tiene? ¿Cómo es? No existe, no hay. No existe el coco, no existe. Y eso yo lo entendí cuando era niño, pero yo seguía teniendo miedo a la oscuridad. Y entonces un día, hermanos, en la noche me levanto para ir al baño. No, hombre, hermano, estaba el baño, así había una distancia y el baño allá bien oscurote, así, pero negro, se veía ahí la puerta ahí. Y yo dije, ay, caramba, ya me estaba orinando. Y dije, no, pero está bien oscuro. Y luego, para variar, no sé a quién se le ocurrió que en lugar de poner el prendedor, el botoncito para prender la luz, quién sabe a quién se le ocurrió ponerlo hasta allá, hasta el fondo, hermanos. O sea, usted tenía que entrar a la oscuridad y buscar y prender el foco. Entonces yo estaba ahí y dije, ¿quién podrá ayudarme? Pues mi madre, ¿va? Obviamente, nuestra Santa Madre. Pero yo no contaba que entre mi madre y yo estaba mi padrastro. Ay, ese señor cómo le gustaba hacerme la vida de cuadritos. Y yo, mamá. Dice, ¿cuál mamá? Cállese, ándale, váyase. Me dice, ándale, no sea miedoso, ándale. Ándale, vaya usted. Dije, bueno, pues ni modo, hermanos. Me armé de valor y eché mano de mi conocimiento nuevo que tenía, hermano. Yo sabía que el coco no existía. Yo ya lo había buscado en las enciclopedias, en libros, había investigado, había preguntado si alguien lo había visto, si se había comido algún niño. Nadie, todos los niños estaban vivos. No se había comido a nadie, nadie lo podía describir, no existía, definitivamente no existía. Así que me armé con ese conocimiento, hermanos, y me acerqué a la puerta, crucé la puerta, entré a la oscuridad y mi estómago, hermanos, sentía miedo. Mi respiración se acelera, mi corazón se quería salir, hermanos. Todos mis sentimientos, mi ser, mi cuerpo ya sentían al coco ahí mordiéndome, hermanos. Pero me armé con el conocimiento que tenía y prendí el foco y ¡voilá! No hay coco. Tuve que convencer a mis miembros, porque seguía teniendo miedo, pero eran mis miembros. Mi mente sabía que el coco no existía, pero cuando estaba en la oscuridad sentía miedo. ¿Usted siente miedo en la oscuridad? ¿Todavía? Son sus miembros, es su cuerpo, aunque usted sabe que no hay nada. Yo a veces en la noche, cuando ahora ya es grande, que me levanto a orinar a las 3, 4 de la mañana, está todo oscuro. Y de repente, no sé por qué, me da cierto miedo, siento así escalofrío y digo, ay, y luego ya mi mente me dice, no hay nada. Ya, sí es cierto, no hay nada, ya, venzo el temor. Mi conocimiento me ayuda a vencer lo que mis miembros me hacen sentir. ¿Ya van entendiendo el punto? Como cristianos, debemos estar dispuestos a aceptar la verdad que Dios dice sobre el viejo hombre. Aunque nuestros miembros todavía sientan al viejo hombre. Aunque nuestra carne parece que está vivo el viejo hombre. Porque todavía lo siento. Así que independientemente de lo que pensemos o sintamos, dice el versículo 6, sabiendo. Y el versículo 9, sabiendo. Hay un conocimiento que es distinto a nuestra experiencia. Y sí, puedo sentir y pensar que el viejo hombre está vivo. Pero la verdad es que no lo está. Está muerto.
Dios dice, sabemos, dice el versículo 6, ¿qué cosa? Que el viejo hombre ha sido crucificado. Dios dice, sabemos en el versículo 9, ¿qué cosa? Que estamos viviendo una vida nueva, transformada en Cristo. Por tanto, debemos esforzarnos en caminar en esa realidad. Y no en el engaño de nuestro sentir o de nuestro pensamiento humano. Porque si no, hermanos, vamos a estar atados al coco toda la vida. ¿Qué hubiera pasado si yo no echo mano de mis conocimientos? ¿Qué pasaría ahora que ya soy un viejo y que ando en la casa y de pronto salgo gritando, ¡ay, auxilio, el coco! Miren, ¿qué le pasa, señor? Pues es que el coco está bien oscuro ahí. Ay, señor, ya canoso usted con el coco. Bueno, voy a hacer el ridículo, hermanos. Si me dejo dominar por mis sentimientos, voy a hacer el ridículo. Pero lo mismo pasa como cristianos. No, el viejo hombre está vivo. Soy un miserable, soy un pecador descarado. Ya mejor ni voy a la iglesia. Ando todo avergonzado ahí. No, señor. Independientemente de lo que piense o lo que sienta, es una verdad y hay que aceptarla, de que el viejo hombre fue crucificado y de que tenemos una vida nueva en Cristo. Eso es lo que sabemos. Y eso es lo que tenemos que dejar que germine, que viva, que nos infecte, hermanos, que luche contra lo que sentimos. Los que son libres en Cristo. Dice los versículos 11 al 14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Los libres en Cristo, hermanos, gozan de nuevas capacidades. Nuevas capacidades. En primer lugar, el versículo 11 nos dice que que tenemos la capacidad para vivir en Dios. Es más, tenemos la capacidad de vivir para Dios. Pablo dice que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esto implica un cambio de vida. Cuando estábamos vivos para el pecado, entonces era normal estar haciendo todas las obras del pecado. Eso era normal, porque vivíamos para el pecado. Vivíamos conforme a todos los deseos de nuestra carne, agradando al diablo y al mundo perverso. Pero ahora que estoy en Cristo, debo considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios. Ahora tengo la capacidad de vivir para Dios. Tengo la capacidad para vivir en su obra, vivir para Dios, vivir en su obra, vivir para su obra, participar de su adoración, participar de su voluntad, participar de sus caminos, de su palabra, de todas sus promesas. Tengo esa capacidad ahora. Antes no, porque el viejo hombre estaba vivo. Y como el viejo estaba vivo, ese viejo hombre, ese cuerpo del pecado estaba vivo, yo no podía vivir para Dios, no podía, aunque quisiera, no podía. Pero ahora que ese viejo hombre ha muerto y que el cuerpo del pecado ha sido destruido, ahora tengo la capacidad de vivir para Dios. Ahora podemos usar nuestros cuerpos para la gloria de Dios, dice los versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros y nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Ven?
Estos versículos nos dicen que debemos participar activamente, no solo mentalmente, sino activamente en la determinación de lo que estos cuerpos hacen y no hacen. Yo determino qué van a hacer estos miembros. Yo determino qué van a hacer mis manos. Yo determino qué van a hacer mis ojos. Yo determino qué va a ser mi lengua. Yo lo determino y tengo la capacidad ahora para usar estos miembros para la gloria de Dios. Antes no tenía esa capacidad. No la tenía. Mi cuerpo estaba bajo la potestad del pecado. El pecado reinaba sobre mi cuerpo. Pero ahora que ese cuerpo ha sido destruido, que el viejo hombre ha sido crucificado, que está muerto ya, ahora tengo la capacidad de determinar en qué usar mis miembros. En lugar de permitir que la carne se salga con la suya todo el tiempo, debemos ceder el control de nuestros cuerpos al Señor Jesucristo. Debemos permitirle reinar en estos cuerpos para que podamos ser instrumentos de gloria en sus manos. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 12, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Esa transformación, esa renovación de entendimiento y el uso del cuerpo como sacrificio vivo. Debemos presentar estos cuerpos al Señor como sus instrumentos para que Él los use aquí en la tierra. Debemos ceder el control total de nuestra vida al Señor. El versículo 14 dice que podemos gozar de una verdadera libertad. En virtud del hecho de que estamos muertos y resucitados con Jesús, hemos sido liberados para siempre del dominio del pecado. Ya no somos sus esclavos. La carne, el mundo y el diablo no tienen control sobre un hijo de Dios. No pueden. Somos libres en Cristo, libres para vivir para Cristo. Somos libres, libres de la ley y sus penas. Libres por el poder de la poderosa gracia de Dios. Libres para vivir para Dios. Libres para decir no al pecado. Somos libres, por fin somos libres. Pero no haga lo que hizo aquel esclavo que fue vendido. ¿Qué hizo? Regresó a la esclavitud. Dice, es que no sé hacer otra cosa. Bueno, nosotros no debemos cometer ese error. ¿Por qué parece que tantos cristianos son vencidos por el pecado? Bueno, creo que sucede porque no han sabido verse a sí mismos como realmente son. No se reconocen. Quizás cuando se ven a sí mismos ven a un pecador. Quizás cuando se ven a sí mismos se consideran como la gente los ha juzgado. Inútiles, miserables, perversos. Y reciben eso y se ven a sí mismos así, fracasados, ruines, sinvergüenzas. Pero no son lo que son, no son eso. No somos lo que la gente dice que somos. No somos lo que mi pasado me dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Necesitamos comprender la verdad de que estamos muertos al pecado y que las tentaciones, cuando vienen, pues no nos tienen por qué ganar. No tenemos por qué ceder a ellas. Somos libres de aceptar, pero también somos libres de rechazar. Si no aprendemos nada más en el libro de Romanos, hermanos, si no aprendemos otras cosas, si no lo entendemos todo, el libro de Romanos, aprendamos
El simple hecho de que estamos muertos al pecado entonces, con eso es suficiente. Fuimos crucificados con Jesús, fuimos sepultados con Jesús. Lo que a Él le pasó, a nosotros también nos ha pasado. Entendamos eso. Él murió al pecado y nosotros morimos al pecado. Cuando Él se levantó en victoria, nosotros nos levantamos en victoria y vivimos de victoria en victoria día con día, porque en Cristo somos más que vencedores. No somos esclavos, somos verdaderamente libres. Muy bien, vamos a cantar un himno. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.